Es un gusto que esté con nosotros Ana Paula Sandoval. Ella es investigadora del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosque del Senado de la República, con quien vamos a hablar, antes que nada, muchas gracias por estar con nosotros, sobre los últimos acontecimientos en Venezuela. ¿Qué decir de lo que está ocurriendo en Venezuela? Pero los últimos anuncios, elecciones anticipadas, la participación de Nicolás Maduro como candidato oficialista, la salida o la petición por parte del gobierno de Venezuela de la salida del embajador de España, en fin, ahora sí que, ¿qué es lo nuevo de todo esto, esta revuelta que estamos viendo? Así es, muchas gracias Pati, muchas gracias Omar. Un gusto, Ana Paula. Como tú decías, el pasado 23 de enero, Diosdado Cabello, que es el número 2 del oficialismo, ante la Asamblea Nacional Constituyente señaló que se iban a adelantar las elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre del año, es decir, tienen que celebrarse antes del 30 de abril. Esto fue como en reacción a las sanciones impuestas por la Unión Europea a 7 de los funcionarios más destacados del chavismo, entre las que se incluye el mismo Diosdado Cabello, Tibisay Lucena, que es la presidenta del Consejo Nacional Electoral, y el fiscal general Tarek Saab. Entonces, esto, pues es una situación grave. La comunidad internacional ya se ha expresado al respecto, igual la oposición, y pues es una medida que está planteando el chavismo para postergarse en el poder, sería más o menos. Claro, es decir, se estaban también llevando estas negociaciones en República Dominicana entre varios países para mediar precisamente entre el gobierno y el oficialismo. Y uno de ellos, el canciller mexicano Luis Videgaray, dijo, ya no nos salimos, rompemos con estas negociaciones precisamente por esto. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de toda esta decisión gubernamental? ¿Por qué cuando se puede pensar que las elecciones deben ser positivas, en este caso no lo son? Así es, desde el año pasado había unas negociaciones en las que participaba México. El canciller señaló que no iba a continuar en el grupo porque pues no hay ninguna certeza, no le da ningún tipo de garantía. Y sí, como mencionas, se podría llegar a pensar que unas elecciones sería algo positivo para Venezuela, pero en realidad desde el regreso de la democracia en los 50, las elecciones tradicionalmente se celebran en diciembre. Entonces, claro, el hecho que se hayan adelantado a abril, aunque no es algo legalmente incorrecto, porque en la Constitución no se marca que deban de celebrarse en diciembre, sí es algo no tradicional y que causa... ¿no? Y pues además, generalmente se supone que debe de tener cada uno de los partidos 6 meses para hacer sus campañas, y pues... El Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el de Maduro, ya tiene su candidato único, que sería el mismo Nicolás Maduro. Sin embargo, ellos están aprovechando que la oposición, la Mesa de Unidad Democrática, está fracturada y es como la principal ventaja que cuenta Maduro para estas elecciones. Entonces, en primera, no le da ningún tipo de certeza ni a la comunidad internacional, ni a la oposición, ni a la sociedad, que las elecciones van a ser democráticas. Y en segundo lugar, también la Mesa de la Unidad Democrática no está preparada actualmente para llegar fuerte a las elecciones que se podrían celebrar en abril. Claro. Mientras está este recrudecimiento de la situación política en Venezuela, los índices económicos, por ejemplo, para ese país son impresionantemente malos, ¿no? Por ejemplo, hay un pronóstico de la caída del Producto Interno Bruto, de la inflación, en fin, las penurias del pueblo venezolano pues están ahí presentes, ¿no? Así es, el Fondo Monetario Internacional señalaba ayer que se espera que para 2018 la inflación llegue al 13,000%. 13,000%. Y de 2013 a 2018 también se espera, el mismo Fondo Monetario señaló que el Producto Interno Bruto baje en un 50%. Son datos alarmantes, ¿no? Datos muy impresionantes de lo que está viviendo desde el punto de vista económico y, por supuesto, las repercusiones que tiene en la población finalmente. Así es algo muy, muy grave. Entonces, pues habrá que esperar a ver quién se presenta en las elecciones por parte de la oposición. Ya hay candidatos hay figuras que se han pronunciado. Está, por ejemplo, el ex gobernador de Bolívar, el ex gobernador de Lara, está por ejemplo el expresidente de la Asamblea Nacional, de la Asamblea Legítima, Henry Ramos Ayub. Está también quien fue electo gobernador de Sula, que no pudo
tomar posesión del cargo por causa de que no juramentó ante la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, pues yo creo que la decisión y lo correcto sería que la Mesa de Unidad Democrática se presente unida y hagan unas elecciones primarias o decidan en un conjunto quién va a estar representando a la oposición, y solamente de esa manera podrá llegar un candidato fuerte para hacerle competencia a Maduro. Finalmente, Ana Paula acaba de prácticamente romper relaciones diplomáticas con el gobierno español. Venezuela y España acaban de llamar, ¿no?, a credenciales al embajador. La pregunta es, ¿qué países en este contexto internacional están cercanos, siguen cercanos a Venezuela, que le está permitiendo pues precisamente mantenerse en el poder a Nicolás Maduro? Pues son países que tienen la misma línea, se cuenta, Nicaragua, Bolivia, Cuba, Claro. países que siguen el mismo postulado que tiene Maduro, y que al mismo tiempo también nos damos cuenta que no tienen un desarrollo económico ni social estable que hable en realidad de que pues el socialismo en esos casos sea bueno, o así implementado más bien. Claro. El papel de nuestro país en este proceso, ¿cómo lo has visto? Pues creo que la postura del gobierno mexicano ha sido correcta, se ha mantenido el gobierno se puso en las negociaciones, optó por el diálogo, que es algo correcto, y también consideramos que el hecho de que se haya opuesto a las elecciones adelantadas es una medida correcta. No tiene caso que haya unas negociaciones y que México esté participando en un proceso de ese tipo si no hay ningún tipo de garantía en que pues va a llevar a algún lado. Claro. Perfecto. Pues bueno, seguiremos muy de cerca este hecho allá en Venezuela. Ahorita está hablando Donald Trump, están comentando en producción que está hablando Donald Trump en vivo, pues también le estaremos dando mucho seguimiento. A las palabras. Donald Trump es el invitado más esperado. Ahí lo tenemos, esto es completamente en vivo. Sí, es que está hablando en el Foro Económico Mundial, que durante estos días ha dado cobijo o escenario a los grandes líderes de todo el planeta, ¿no? Y como tú dices, vamos a estar al pendiente de qué es lo que dice Trump, porque la verdad hay que esperar todo. Sí, pero bueno, importante. Cualquier ocurrencia en cualquier momento. Estamos en medio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio en el término mexicano. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Ya le tendríamos esta información a ver qué va diciendo Donald Trump. Muchas gracias.